¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. Hoy no vamos a hablar de un artículo, sino de varios que hemos publicado en la Gaceta Digital de la Patagonia y que nacen principalmente del trabajo del Laboratorio de Ecología Funcional de la Universidad de Magallanes, que ha estado empeñado durante los últimos años en enfocarse en cambiar el paradigma de las ciencias marinas, pasar desde la taxonomía, que significa, en palabras más simples, contar especies e identificarlas, a la ecología funcional, que básicamente dice relación con entender qué roles cumplen esas especies en cada uno de sus ecosistemas. Los estudios de este laboratorio abarcan desde la fragilidad del Estrecho de Magallanes, analizado como una red compleja de mundo pequeño, altamente sensible a perturbaciones, hasta la colonización silenciosa del plástico que ya ha llegado al sistema digestivo de especies en la Antártica. Utilizando herramientas de vanguardia como el análisis de isótopos estables y ácidos grasos, estas investigaciones funcionan como una memoria biogeoquímica que permite leer cómo fluye la energía y las toxinas a través de especies clave como el ostión, el pulpo rojo y la centolla. ¿Con quién vamos a hablar acerca de todos estos temas? Con la doctora Claudia Daniela Andrade Díaz, nuestra invitada de hoy. Ella es una figura central en la investigación marina de la Patagonia. Es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Bremen, Alemania, y experta en ecología nutricional y biología marina. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad de Magallanes y como directora del Laboratorio de Ecología Funcional del Instituto de la Patagonia. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación a conversar con nosotros en Somos Polo. Hola Paula, muchas gracias también por la presentación y la invitación para aportar aquí en el programa. En otro formato, los contenidos que hemos compartido, ¿cierto? A través de la web de Polo y también de Instagram. La doctora Andrade, les comento a quienes nos están mirando, lidera proyectos pioneros que buscan descifrar la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente al cambio global. Su trabajo no solo se queda en la academia, ella también está abogando por una ciencia desde el territorio que también termina impactando a las políticas públicas para mejorar la gestión, por ejemplo, en áreas marinas protegidas y regular industrias como la acuicultura y el desarrollo energético de la región de Magallanes. Partamos por el tema del cambio de paradigma y la ecología funcional, Claudia, para dar contexto a esto. Estas investigaciones proponen dejar de contar especies para pasar a entender sus funciones. ¿Por qué este enfoque funcional es tan crítico para la conservación hoy en día? Gracias Paula por la pregunta. La verdad es que es interesante conocer que la ecología como disciplina científica ha evolucionado desde el último siglo y en sus inicios el gran desafío era conocer biodiversidad, descubrir especies, clasificarlas, entender dónde se distribuyen, hacer colecciones. Sin embargo, ese conocimiento sigue siendo indispensable y constituye para nosotros la base fundamental para que podamos hacer las investigaciones hoy en día. Pero con el tiempo han surgido nuevas preguntas y eso significa que la ciencia también tiene que ir actualizándose y también respondiendo a estas preguntas que surgen. Y para nosotros nace el interés de poder comprender más allá de por qué un organismo está habitando en cierto lugar, sino cómo interactúa, cómo circula la energía, cómo se reciclan los nutrientes y qué procesos permiten mantener esas funciones en un sistema y que se puedan mantener. Por lo tanto, ahí es donde surge justamente la importancia de la ecología funcional, más que preguntarnos sobre una especie en particular, es comprender el rol ecológico y cómo éste contribuye al funcionamiento de un sistema. Nosotros en el Laboratorio de Ecología hemos dado como un paso adicional al estudio de las ciencias marinas porque comprender las funciones desde una perspectiva trófica, por ejemplo, nos ayuda mucho a nosotros a poder, por ejemplo, comparar. Dos ecosistemas pueden tener exactamente el mismo número de especies. Sin embargo, pueden funcionar de una manera completamente distinta. Entonces, con estas técnicas que se utilizan de herramientas analíticas, no solamente se puede saber quién está presente, sino cómo interactúa ese organismo con otro
y cuáles son las funciones que desempeñan. Y esto justamente representa un cambio de paradigma porque pasamos de preguntarnos qué especies son las que viven aquí a preguntarnos a cómo funciona este ecosistema. Claro. Entonces, desde ahí es como nosotros enfocamos las investigaciones. Se ve igual en otras ciencias, como en el pasado era necesario empezar a especializarse e ir a lo particular y de pronto se vuelve necesario nuevamente volver a lo general. Y en ese sentido, en sus estudios también se menciona que el Estrecho de Magallanes tiene una suerte de arquitectura de mundo marino pequeño. En ese sentido, esta red marina, ¿qué implica para su estabilidad, por ejemplo, el hecho de que una especie de las que habitan allí tenga problemas? Y sobre todo algunas que ustedes han identificado como especies clave. Bueno, esa es muy buena pregunta. Hay muchas personas que nos han preguntado, una vez que se publicó este trabajo en la revista Oikos, ¿qué significa el término mundo pequeño? Porque puede sonar un poco extraño al principio el término. Para nosotros, en realidad, este término proviene desde la teoría que existe de redes, y esta teoría está basada en cómo se organiza la naturaleza, cómo se organiza la vida, y entre sistemas distintos. Por ejemplo, el Internet a nosotros nos permite mantenernos conectados con gente. Las redes sociales también. El cerebro también. Y pasa exactamente lo mismo en el ecosistema marino. Entonces, lo que es interesante es que nosotros, mediante estos análisis, podemos describir una forma de organización o arquitectura que hay en el Estrecho de Magallanes. ¿Y qué significa esto también? Entonces, significa que las especies no están conectadas al azar. Existe una estructura muy eficiente para que la energía pueda circular en el ecosistema marino. Y a mí me gusta compararlo mucho, por ejemplo, con una ciudad. Nosotros aquí en Punta Arenas tenemos calles principales y tenemos calles pequeñas, por ejemplo, que nos conectan con barrios. Entonces, si es que no existen estas calles principales, difícilmente van a haber, por ejemplo, conexiones con los barrios. Claro. Lo mismo en el ecosistema marino. Algo parecido, lógicamente, en el sentido de que existen nodos ecológicos que son muy importantes. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del mundo pequeño? Que en teoría, si desaparece una de estas especies, se derrumba, por ejemplo, una arquitectura, y eso podría ser algo que se podría, por ejemplo, encontrar en sistemas que tienen conexiones, múltiples conexiones, pero que tienen cierta capacidad para absorber las perturbaciones de una manera diferente. Entonces, interacciones, por ejemplo, donde hayan perturbaciones muy intensas, podría afectar de forma reiterada a muchos organismos que están presentes, y eso nos habla de fragilidad y cómo un ecosistema puede perder la estabilidad en el tiempo. Y el Estrecho de Magallanes tiene una fragilidad, entonces, respaldada por los estudios que ustedes han realizado. Sí, justamente lo que muestra también este trabajo es que para comprender un ecosistema también necesitamos conocer cuáles son las especies importantes y que mantienen esta cohesión. Entonces, al comprender algunos organismos, entonces es necesario que uno también pueda centrar investigaciones en ese tipo de conexiones. Claro, en estas avenidas principales. Buena comparación esa. Claudia, pasemos a hablar acerca de la marea roja, que en términos científicos se conoce como las floraciones algales nocivas. Han estudiado también ustedes esta realidad y cómo las comunidades bentónicas, es decir, las del fondo marino, se adaptan a esta situación. ¿Es cierto que los organismos marinos, al igual que los humanos, cambian su menú y su dieta para evitar estas toxinas de la marea roja? Bueno, para nosotros es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis que la comenzamos a estudiar al inicio del proyecto Bentic Hubs, que es este proyecto de un fondo de iniciación, que ya estamos en el tercer año. Entonces estamos cada vez teniendo más evidencias de que existen estos cambios de dieta.
Y también es interesante, a mí me gusta siempre explicarlo como en analogías, qué es lo que sucede, por ejemplo, nosotros no sabemos si los organismos deciden cambiar su dieta, por ejemplo, frente a un fenómeno de floración, pero sí observamos que la ruta energética que utilizan es diferente. Ya. Eh, por lo tanto, nosotros lo que podemos hablar con nuestros resultados es de que los organismos hasta podrían estar dejando de comer cuando hay estos eventos. Por lo tanto, el no querer comer porque me puedo enfermar, por Mm. ejemplo, o prefiero comer algo que tiene menos toxina, o comer algo que quizás está esporádicamente disponible, efectivamente uno lo llama, ok, tienen los organismos un cambio de dieta frente a estas condiciones ambientales estresantes. Claudia, ¿qué nos dicen los bivalvos como el ostión o la cholga sobre la salud del océano cuando los analizan con herramientas como los isótopos estables? Y si pudieras también explicar a qué nos referimos con isótopos estables. Bueno, los bivalvos tienen un rol fundamental, no solo las cholgas y los tiones, tenemos varios organismos, recursos aquí en Magallanes, pero ellos se podría decir de una forma casi romántica que son los archivadores del océano. Mm. Ellos como que tienen en sus tejidos la capacidad de darnos mucha información con respecto a cómo el agua, por ejemplo, está circulando dentro de un sistema y cómo ellos van incorporando a sus tejidos los nutrientes que están disponibles en ese ecosistema. Por lo tanto, las señales químicas que nos den en base a las lecturas de los isótopos permite comprender esta huella ecológica que queda en el océano. Y nosotros ahí podemos justamente recomendar que los bivalvos son excelentes bioindicadores porque van integrando estas señales en sus tejidos y la verdad es que aquí en Magallanes son muy relevantes para poder comprender procesos, pero también mecanismos en el ecosistema. ¿Y los isótopos estables qué son? Son biomarcadores que nos permite a nosotros comprender, si estudiamos el isótopo de carbono, cuál es el origen de carbono o de la materia orgánica de un organismo. Por lo tanto, una cholga que vive en un ambiente con influencia glaciar, lo más probable es que va a tener una señal de ese isótopo de carbono diferente a una cholga, por ejemplo, que está frente a condiciones de floraciones algales. Y lo mismo estamos observando con el isótopo del nitrógeno, que nos permite a nosotros comprender qué posición tiene este organismo en la cadena alimenticia. Entonces, en zonas con floraciones algales estamos detectando que los organismos tienen una posición trófica diferente a zonas en donde no hay eventos de floraciones algales. Por lo tanto, esto nos está queriendo decir, dentro de los resultados que tenemos, o hallazgos, que cambian las fuentes energéticas. Por lo tanto, hay algunos sistemas que tienden a ser más complejos y otros una tendencia a ser más simples. Justamente era lo que venía a preguntarte, pero entonces para cerrar el tema de los isótopos, es básicamente un análisis químico que ustedes hacen de estos marcadores que tienen los bivalvos y que les permiten desarchivar, digamos, toda esta información, desclasificar estos archivos, ¿cierto? Sí, Ya. sí, los isótopos hoy en día son una de las herramientas que se llevan utilizándose muchísimos años y nos permite comprender este escenario actual.
Sí, son bien reveladores al parecer. Igual hicimos hace poco una entrevista en el área de las ciencias geológicas y también sirven mucho ahí los isótopos. Y respecto a esta comparación que hacías de las zonas de estrés glacial versus estas otras zonas que tienen marea roja crónica, ¿ustedes han identificado por qué las especies en zonas glaciares parecen tener una amplitud de nicho o diversidad alimenticia mayor que la de las zonas que no son glaciares? Sí, bueno, esa es una de las hipótesis que nosotros hemos ido evaluando con las investigaciones y los diferentes proyectos que trabajamos en el laboratorio. Para nosotros estudiar los ambientes con influencia glaciar es importantísimo. ¿Por qué? Porque son ambientes muy dinámicos. Por lo tanto, todo el aporte de agua que ocurre, de sedimento, la materia orgánica va cambiando constantemente y eso genera mayor heterogeneidad ambiental. Y nosotros estamos probando justamente si son muchas las especies que tienen esta diversidad trófica o diversidad alimentaria en su dieta frente a estos diferentes ambientes que están sometidos durante largo tiempo a ya sea floraciones nocivas o a presencia, por ejemplo, de glaciar junto con aporte de agua dulce. Ya. Entonces, es como el escenario ideal aquí que tenemos en el ecosistema, considerar cómo los diferentes estresores van modificando toda la red trófica. Pero básicamente la zona glaciar es una zona más rica en nutrientes. Sí, efectivamente, estamos encontrando de que los aportes que se generan en el entorno también son utilizados por los organismos. De alguna manera muestran que la capacidad de adaptación que tienen los organismos, porque tienen más vías energéticas, las estarían incorporando a construir todo lo que es la red alimenticia. Claro. Ahora, hablando un poco más en profundidad de las especies claves que tú mencionabas y las vulnerabilidades, específicamente, investigaciones de tu laboratorio destacan al pulpo rojo y al róbalo patagónico como pilares del ecosistema, como estas avenidas, ¿cierto?, que mencionabas. Entonces, ¿qué sucedería con la resiliencia del estrecho si estas especies siguen declinando? Bueno, cuando se publicó el trabajo en donde se concluye que el pulpo rojo y los ostiones eran como especies fundamentales de los ecosistemas, eso fue también por medio del uso de otra metodología que nosotros trabajamos, que es diversidad funcional. Y lo que nos permite a nosotros es comprender que cuando hablamos de especies claves, no necesariamente hablamos de las que son más abundantes, sino de que las que cumplen funciones relevantes dentro de la red. Y quiere decir que los bancos de opciones sean muy relevantes y el pulpo, que estas especies pueden también sostener la biodiversidad que existe en ese lugar, por ejemplo. Por lo tanto, si uno remueve bancos de opciones, va a influenciar de alguna manera que el resto de los organismos asociados no estén presentes. Y eso hace que se disminuya la biodiversidad, pero también el flujo de energía que hay en el ecosistema. Entonces, es como una reacción en cadena que puede surgir mediante este tipo de escenario. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que es importante compensar parte de estas funciones cuando existen especies que cumplen roles similares, porque si no, se puede perder la eficiencia y la resiliencia que tenga una comunidad, por ejemplo, que vive en el fondo marino. ¿Y las amenazas que están viviendo estas especies, cuáles son principalmente? Bueno, las amenazas que se tienen hoy en día vienen más que nada porque todavía existe mucho desconocimiento con respecto a la biología que tienen estas especies, las cuales a nosotros permite con esa información poder manejar
y gestionar bien un recurso. Si no hay monitoreos que sean de forma constante, incluso en el año, en diferentes épocas del año, es poco probable que uno pueda estar viendo si es que la resiliencia se puede ir manteniendo en el tiempo. Nosotros lo que hacemos es aportar información que nos permite realizar predicciones y frente a esas predicciones sugerir cuáles serían las especies relevantes para considerar en posibles planes de manejo y monitoreos. Entonces, eso es importante que se pueda considerar. Ustedes han identificado al ostión del sur como un ingeniero ecosistémico. ¿Cuáles son sus particularidades o los servicios vitales que presta al filtrar y purificar nuestras aguas? Y, en segundo lugar, ¿está siendo afectado por algún tipo de sobreexplotación? Bueno, dentro de los servicios ecosistémicos, uno de esos servicios que nos prestan, por ejemplo, los organismos marinos son los bivalvos, los cuales son los encargados de filtrar todo lo que hay en la columna de agua. Por lo tanto, si nosotros no tuviésemos bivalvos en el océano, habrían grandes consecuencias de circulación de nutrientes y así muchos procesos que ocurren en la columna de agua, que está a cargo justamente del rol que tienen estos organismos como el ostión. El ostión en particular sabemos que no se encuentra distribuido por toda la región de Magallanes, sino que hay zonas en donde existen preferencias por cierto tipo de ambientes para estar ahí. Y ahí justamente es donde también se realiza la pesca de este recurso. Por lo tanto, es importante que se pueda hacer una buena gestión de esta especie, no solamente en términos de pesquería, sino que pertenece justamente a zonas que hoy en día son áreas marinas protegidas. Entonces, la gran relevancia que tiene la especie es finalmente si se van a destinar, por ejemplo, ciertas áreas, por ejemplo, solamente para conservación y otras áreas de extracción, o si en las mismas áreas, por ejemplo, es donde se está extrayendo, pero también conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo para que no se pierdan el stock que hay, por ejemplo, del recurso. La sobreexplotación con respecto al recurso, no, bueno, ahí existe una incertidumbre, pero los datos de alguna manera muestran que hay un decrecimiento anual de cuántas toneladas, por ejemplo, se están extrayendo de muchos recursos bentónicos hoy en día. Por lo tanto, es ahí donde está el llamado para ver cómo nosotros podemos ir recuperando, por ejemplo, poblaciones naturales de importancia, como el caso del hostal. Claro. Y de las formas en que uno puede ir recuperando es poder estableciendo también zonas en donde se vayan haciendo, por ejemplo, rehabilitaciones del fondo marino. Y esas son investigaciones que yo creo que son las que las futuras generaciones también van a abordar. Una de las áreas que también has investigado y que han sido muy reveladores los hallazgos tiene que ver con la presencia de microplásticos en los aparatos digestivos de las especies estudiadas, incluso en la Antártica. ¿Cómo llegan hasta allá esta contaminación? Bueno, esto fue uno de los resultados que más nos ha impactado dentro de lo que hacemos en el laboratorio. Porque igual muchas personas creen que los lugares más remotos, los más alejados, son los más limpios o los más puros, por así decirlo. Pero el océano y nosotros que estamos rodeados de mar aquí en Magallanes y también en la Antártica, estamos conectados por corrientes marinas. Hay vientos y también hay muchas actividades que se realizan hoy en día, no solamente de pesquería, sino también de turismo.
Y mucho de lo que se debate dentro del origen y cómo llega a estos lugares tan remotos, existe mucha información bibliográfica hoy en día en donde cada vez se menciona que las fibras y todo lo que es textil son los que más aportan justamente a estas fibras plásticas que se encuentran hoy en día en el océano, junto también con actividades que están relacionadas con la acuicultura y las pesquerías. Y que más encima todo el desprendimiento de partículas plásticas pueden viajar largas distancias. En ese trabajo que nosotros publicamos sobre la presencia de plásticos en la Antártica, uno de los organismos que trabajamos fue las lapas, y estos organismos, principalmente lo que ellos hacen, están pegados, por ejemplo, a la superficie de las rocas, y ahí están raspando para alimentarse. Ellos se alimentan de microalgas, también el biofilm, que nosotros le llamamos esta capa como media mucosa que cubre las piedras. Ellos aprovechan ahí a sacar todos sus nutrientes. Por lo tanto, también ellos pueden pasar a llevar, aunque no quieran, inevitablemente estas partículas. Ahí donde uno coloca la atención, porque eso ya demuestra que hay entonces una contaminación y que eso a lo largo puede ir ingresando también a la red trófica, incluso en ecosistemas prístinos tan poco poblados como en la Antártida. Y si seguimos hablando de contaminación, hay un auge de nuevas industrias en la región, específicamente el hidrógeno verde, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos emergentes que identifican ustedes, como por ejemplo la descarga de salmuera, que podrían alterar la delicada conectividad del estrecho? Bueno, para nosotros el hecho de que en Magallanes siga creciendo y desarrollándose, también para nosotros representa una oportunidad. Y eso es importante que muchos científicos jóvenes también lo puedan comprender, porque es necesario que nosotros como seres humanos podamos gestionar nuestros impactos. En el caso del hidrógeno verde, bueno, existen muchos procesos asociados a la industria, como bien mencionaste, Paula, la salmuera, pero también están las plantas desalinadoras, y eso puede tener efectos ecológicos que se han mencionado mucho en la literatura y todavía no están siendo estudiados. ¿Por qué? Porque gran parte de los procesos uno los puede evaluar, por ejemplo, corto, mediano, largo plazo. ¿Ya? Podemos saber algo que recién está generando un impacto 10 años más, 15 años más, pero sí hay evidencia científica que dice de que pueden también haber cambios que pueden ser muy fuertes con respecto a los individuos o organismos marinos de menor tamaño que utilizan justamente áreas muy cercanas a la costa para realizar algunas etapas de su ciclo de vida. Y es ahí donde uno puede entonces tener mayor precaución en comprender, por ejemplo, en este estrecho de Magallanes que tenemos, que son más de 570 kilómetros del Atlántico al Pacífico, cuáles, por ejemplo, son las zonas del estrecho Magallanes que los organismos utilizan para desarrollar sus ciclos de vida. Y cuando nosotros estemos en conocimiento de esa información, sería entonces muy relevante poder hacer estas zonificaciones, por ejemplo, y ahí estar integrando justamente el conocimiento científico con el desarrollo, que esos serían los escenarios ideales para que los que toman las decisiones también puedan comprender por qué se requiere la ciencia para apoyar la toma de decisiones. Naturalmente la conversación nos ha llevado a este tema que he escogido para finalizar nuestra conversación, porque queda claro que efectivamente queda mucho todavía por estudiar.
pero también que hay muchísima información y que no necesariamente está siendo considerada por quienes toman decisiones. Efectivamente ha habido una actualización de la zonificación del borde costero de Magallanes sin esta información, como dices tú, que tiene que ver con quienes habitan ese canal, digamos, ese estrecho que se está zonificando. En ese sentido, ¿qué posibilidades hay de que toda esta información pueda convertirse en normativas o en políticas que después se apliquen para el bienestar y la conservación de la resiliencia de nuestros ecosistemas? ¿Y qué mensaje quisieras dar tú a la comunidad magallánica después de saber todo lo que sabes y de tener la intención y la vocación de seguir investigando estos ecosistemas marinos de la Patagonia Austral? Es complejo lo que nos menciona. Pero sin duda, una palabra muy bonita que dijiste es la vocación. Porque uno está haciendo esto y quiénes son las personas que están detrás. Hoy en día yo soy acá la persona que tengo suerte de estar entrevistada, pero detrás mío hay muchas personas involucradas. Y lógicamente nosotros de alguna manera tenemos un propósito y para nosotros nuestro propósito también se toma como uno de los mayores desafíos que existen, porque para nosotros no solamente queremos generar conocimiento o entregar datos, sino que lograr que ese conocimiento sea útil. Y hoy en día yo creo que todos los científicos se sienten así con estos desafíos. ¿Cómo nosotros podemos entregar un conocimiento que sea útil para quienes toman las decisiones? Y justamente una de las maneras en que uno puede, por ejemplo, aportar sería que nuestros resultados científicos, algunos están escritos de una forma muy compleja. Entonces necesitamos poder entregar la información de forma clara, útil y aplicable para que los servicios públicos y la comunidad también pueda comprender qué es lo que se hace en Magallanes. Y lo que se hace fundamentalmente es escribir policy brief que se hacen por lo general después de que uno publica en alguna revista científica, de manera que uno pueda aportar con esta generación de conocimiento, pero en el sentido de que la ciencia por sí sola no va a cambiar las políticas públicas, pero sí podría generar cambios porque estos policy brief lo que invitan también es a que se pueda generar un diálogo con los diferentes actores que hay y que uno pueda entregar esta información justamente para que se puedan tomar buenas decisiones. Sí. Bueno, en eso estamos también aquí aprovechando estas conversaciones para divulgar a la comunidad que no está especializada en estos temas. Muchas gracias por el tiempo dedicado, Claudia, a esta conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias, Paula, también que te encuentres bien. Gracias. Bien, señor director, nos pasamos del tiempo, pero es que había muchas cosas que conversar acerca de los ecosistemas marinos de la región de Magallanes. Cierro brevemente comentándoles que estos y otros artículos los pueden encontrar en polo.umac.cl, donde nos dedicamos principalmente a la divulgación científica, y también que nos pueden seguir en nuestro perfil de Instagram, @GacetaPolo, donde vamos publicando todos estos contenidos de manera más resumida y siempre traducida para que sea entendible para todo público. Nos vemos la próxima semana. A nombre de todo el equipo detrás de cámaras, me despido y que estén muy bien.